Capítulo 56. Las manos de Elí Mesa me reconfortaron. Estrechélas ansioso y me transmitían en sus pulsaciones la contracción con que le hincaron al capataz el temerario acero en su carne odiosa. Aquellas manos que sabían amansar la selva también desbravaban los ríos con el canalete o con la palanca, y estaban cubiertas de dorado vello como las mejillas del indomable joven. «No me felicite usted», decía, «yo debí matarlos a todos». «Entonces, ¿para qué mi viaje?», le repliqué. «Tiene usted razón, a mí no me han robado mujer ninguna, pero un simple sentimiento de humanidad me enfurece el brazo. Bien sabe mi teniente que seguiré siendo subalterno suyo como en Arauca. Vamos pues a buscar a los forajidos, a libertar a los enganchados. Estarán en el río Guainía, en el Siringal de Yaguanarí. Dejando el Orinoco pasarían por el Caciquiare, y quién sabe qué dueño tengan ahora, porque allá dizque abundan los compradores de hombres y mujeres. El Palomo y el Matacano eran socios de Barrera en este comercio». «¿Y tú crees que Alicia y Griselda vivan esclavas?». «Lo que sí garantizo es que valen algo, y que cualquier pudiente dará por una de ellas hasta 10 quintales de goma». En eso las avaluaban los centinelas. Me retiré por el arenal a mi chinchorro, sombrío de pesar y satisfacción. Qué dicha que las fugitivas conocieran la esclavitud. Qué vengador el latigazo que las hiriera. Andarían por los montes sórdidos, desgreñadas, enflaquecidas, portando en la cabeza los calderos llenos de goma o el tercio de leña verde o los peroles de fumigar. La venenosa lengua del sobrestante las aguijaría con indecencias y no les daría respiro ni para gemir. De noche dormirían en el tambo oscuro con los peones, en hedionda promiscuidad, defendiéndose de pellizcos y de manoseos sin saber quiénes las forzaban y poseían, en tanto que la guardia pasaría número como indicando el turno, a la hombrada lúbrica. 1, 2, 3. De repente, con el augurio de tales visiones, el corazón empezó a crecerme dentro del pecho hasta postrarme en sofocada impotencia. ¿Alicia llevaría en sus entrañas martirizadas a mi hijo? ¿Qué tormento más inhumano que mi tormento podía inventarse contra varón alguno? Y caí en un colapso sibilador y mi cabeza desangrábase bajo mis uñas. Insensiblemente reaccioné de modo perverso. Barrera la habría reservado para su lecho y para su negocio, porque aquel miserable era capaz de tener concubina y vivir de ella. Qué salaces depravaciones, qué voluptuosos refinamientos le habría enseñado. Y de haberla vendido, bien, muy bien. 10 quintales de caucho la repagaban. Ella se entregaría por una sola libra. Quizás no estaba de peona en los cingales, sino de reina en la entablada casa de algún empresario, vistiendo sedas costosas y finos encajes, humillando a sus siervas como Cleopatra, riéndose de la pobreza en que la tuve, sin poder procurarle otro goce que el de su cuerpo. Desde su mecedora de mimbres, en el corredor de olorosa sombra, suelta la cabellera, amplio el corpiño, vería desfilar a los cargadores con los bultos de caucho hacia las balandras, sudorosos y desgarrados, mientras que ella, ociosa y rica, entre los abanicos de las hiracas, apagaría sus ojos en el bochorno, al son de una vitrola de sedantes voces, satisfecha de ser hermosa, de ser deseada, de ser impura. Pero yo era la muerte y estaba en marcha. Capítulo 57. En la ranchería autóctona de Oucuné nos regaló un cacique tortas de casabe y discutió con el pipa el derrotero que debíamos seguir. Cruzar la estepa que va del Bichada al caño del Búa, descender a las vegas del Guaviare, subir por el Inírida hasta el Papunagua, atravesar un istmo selvoso en busca del Insana Abramador
y pedirles a sus corrientes que nos arrojaran al Guainía de negras ondas. Este trayecto, que implica una marcha de meses, resulta más corto que la ruta de los caucheros por el Orinoco y el Cassiquiare. Carenamos la embarcación con Peramán y nos dimos a navegar sobre las enlagunadas sabanetas, arrodillados en la canoa, en martirizada incomodidad con perros y víveres, sacando por turnos en una concha el agua impertinente de las lluvias. El mulato Correa seguía con fiebres, ovillado entre la curiara, bajo el bayetón llanero que otros días le sirvió para defenderse de los toros perseguidores. Cuando le oí decir que inclinaba la cabeza sobre el pecho para escuchar un tenaz gorgojo que le iba carcomiendo el corazón, lo abracé con lástima. «Ánimo, ánimo, no pareces el hombre que conocí». «Blanco, esa es la verdad. El que yo era quedó en los llanos». Quejóse de que el Pipa le quería apretar la maturranga, porque se resistió a prestarle el tiple. Llamé al marrullero y lo sacudí. «Si vuelves a asustar a este pobre muchacho con tantas mentiras, te amarraré desnudo en un hormiguero». «No me crea usted de tan mala índole. Cierto que les apreté la maturranga a los fugitivos, pero a este socio se le ha encajado que el maleficio es para él. Convénzase de lo que oye». Sacó de su mochila un manojo de paja ligada con alambre por la mitad como si fuera escoba inútil y la desenrolló exponiendo. Todas las noches la retorcía pensando en el Barrera para que siente el estrangulamiento en la cintura y vaya trozándose hasta dividirse. Ah, si yo le pudiera clavar las uñas. Conte pues que se salva por los miedos de este mulatico ignorante. Y en diciendo esto arrojó lejos la hechicería. A veces llevábamos en guando la canoa por las costas de los raudales o lo cargábamos en hombros como si fuera la caja vacía de algún muerto incógnito a quien íbamos a buscar en remotas tierras. «Esta curiara parece un féretro», dijo Fidel, y el mulato civilino respondió: «Bien puede ser para nosotros mismos». Aunque ignorados ríos nos ofrecían pródiga pesca, la falta de sal nos mermó el aliento y a los zancudos se sumaron los vampiros. Todas las noches agobiaban los mosquiteros rechinando y era indispensable tapar los perros. Alrededor de la hoguera el tigre rugía y hubo momentos en que los tiros de nuestros fusiles alarmaron las selvas siempre interminables y agresivas. Una tarde, casi al oscurecer, en las playas del río Guaviare, advertí una huella humana. Alguien había estampado sobre la greda el contorno de un pie, enérgico y diminuto, sin que su vestigio reapareciera por ninguna parte. El Pipa, que cazaba peces con las flechas, acudió a mi llamamiento y en breve todos mis camaradas le hicieron círculo a la señal, procurando indagar el rumbo que hubiera seguido. Pero Elí Mesa interrumpió la cavilación con esta noticia. «He aquí el rastro de la indiecita Mapiripana». Y esa noche, mientras volteaba una tortuga en el asador, remató sus polémicas con el Pipa. «No sigas argumentándome que ha sido el Poira el que anduvo anoche por estas playas. El Poira tiene pies torcidos y como carga en la cabeza un brasero ardiente que no se le apaga ni al sumergirse en los remansos se ve donde quiera el hilo de ceniza indicadora. Tracemos en este arenal una mariposa con el dedo del corazón, como es voto propicio a la muerte y a los genios del bosque, pues voy a contar la historia de la indiecita Mapiripana». A excepción de los maipureños, todos obedecimos. Capítulo 58. La indiecita Mapiripana es la sacerdotisa de los silencios, la celadora de manantiales y lagunas. Vive en el riñón de las selvas, exprimiendo las nubecillas, encauzando las filtraciones, buscando perlas de agua en la felpa de los barrancos, para formar nuevas vertientes que den su tesoro claro a los grandes ríos. Gracias a ella, tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas. Los indios de estas comarcas le temen y ella les tolera la cacería a condición de no hacer ruido.
Los que la contrarían no cazan nada, y basta fijarse en la arcilla húmeda para comprender que pasó asustando a los animales y marcando la huella de un solo pie, con el talón hacia adelante, como si caminara retrocediendo. Siempre lleva en las manos una parásita y fue quien usó primero los abanicos de palmera. De noche se la siente gritar en las espesuras y en los plenilunios costea las playas, navegando sobre una concha de tortuga tirada por bufeos que mueven las aletas mientras ella canta. En otros tiempos vino a estas latitudes un misionero que se emborrachaba con jugo de palmas y dormía en el arenal con indias impúberes. Como era enviado del cielo a derrotar la superstición, esperó a que la indiecita bajara cierta noche de los remansos del Chupave, para enlazarla con el cordón del hábito y quemarla viva como a las brujas. En un recodo de estos playones, tal vez en esa arena donde ustedes están sentados, veíala robarse los huevos del terecay y advirtió al fulgor de la luna llena que tenía un vestido de telarañas y apariencias de viudita joven. Con lujurioso afán empezó a seguirla, mas se le escapaba en las tinieblas. Llamábala con premura y con el eco engañoso respondía. Así lo fue internando en las soledades hasta dar con una caverna donde lo tuvo preso muchos años. Para castigarle el pecado de la lujuria, chupábale los labios hasta rendirlo, y el infeliz, perdiendo su sangre, cerraba los ojos para no verle el rostro, peludo como el de un mono orangután. Ella, a los pocos meses, quedó encinta y tuvo 2 mellizos aborrecibles, un vampiro y una lechuza. Desesperado el misionero porque engendraba tales seres, se fugó de la cueva, pero sus propios hijos lo persiguieron, y de noche, cuando se escondía, lo sangraba el vampiro, y la lucífuga lo reflejaba, encendiendo sus ojos parpadeantes como lamparilla de vidrio verde. Al amanecer proseguía la marcha, dando al flácido estómago alguna ración de frutas y palmito, y desde la que hoy se conoce con el nombre de Laguna Mapiripana, anduvo por tierra, salió el Guaviare por aquí arriba, y desorientado, remontólo en una canoa que halló clavada en un varadero. Pero le fue imposible vencer el chorrerón de Mapiripán, donde la indiecita había enfurecido el agua, metiendo en la corriente enormes piedras. Descendió luego a la hoya del Orinoco y fue atajado por los raudales de Maipures, obra endemoniada de su enemiga, que hizo también los saltos del Izana, del Inírida y del Baupés. Viendo perdida toda esperanza de salvación, regresó a la cueva, guiado por los foquillos de la lechuza, y al llegar vio que la indiecita le sonreía en su columpio de enredaderas florecidas. Postróse para pedirle que lo defendiera de su progenie, y cayó sin sentido al escuchar esta cruel amonestación. ¿Quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos? Desde entonces se entregó a la oración y a la penitencia y murió envejecido y demacrado. Antes de la agonía, en su lecho mísero de hojas y líquenes, lo halló la indiecita tendido de espaldas, agitando las manos en el delirio, como para coger en el aire a su propia alma. Y al fenecer, quedó revolando entre la caverna una mariposa de alas azules, inmensa y luminosa como un arcángel, que es la visión final de los que mueren de fiebres en estas zonas. Capítulo 59. Nunca he conocido pavura igual a la del día que sorprendí a la alucinación entre mi cerebro. Por más de una semana viví orgulloso de la lucidez de mi comprensión, de la sutileza de mis sentidos, de la finura de mis ideas.
Me sentía dueño de la vida y del destino. Hallaba tan fáciles soluciones a sus problemas que me creí predestinado a lo extraordinario. La noción del misterio surgió en mi ser. Gozábame en adiestrar la fantasía y me desvelaba noches enteras queriendo saber qué cosa es el sueño y si está en la atmósfera o en las retinas. Por primera vez mi desvío mental se hizo patente en el fosco y nírida, cuando oí a las arenas suplicarme: no pises tan recio que nos lastimas, apiádate de nosotras y lánzanos a los vientos que estamos cansadas de ser inmóviles. Las agité con braceo febril hasta provocar una tolvanera, y Franco tuvo que sujetarme por el vestido porque no me arrojara al agua al escuchar las voces de las corrientes. ¿Y para nosotras no hay compasión? Cógenos en tus manos para olvidar este movimiento, ya que la arena impía no nos detiene y le tenemos horror al mar. Apenas toqué las ondas se fugó la demencia y comencé a sufrir la tortura de que mi propio ser me causara recelo. A veces, por distraer la preocupación, empuñaba el remo hasta quedar exhausto, procurando indagar en las miradas de mis amigos el estado de mi salud. Con frecuencia los sorprendía haciéndose guiños de desconsuelo, pero me estimulaban así: no te fatigues mucho, hay que saber lo que son las fiebres. Sin embargo, yo comprendía que se trataba de algo más grave, y hacía esfuerzos poderosos de sugestión para convencerme de mi normalidad. Enriquecía mis discursos con amenos temas, resucitaba en la memoria antiguos versos, complacido de la viveza de mi razón, y me hundía luego en lasitudes letárgicas que terminaban de esta manera: Franco, dime, por Dios, si me has oído algún disparate. Poco a poco mis nervios se restauraron. Una mañana desperté alegre y me di a silbar un aire de amor. Más tarde me tendí sobre las raíces de una caoba y de cara a los grumos me burlé de la enfermedad, achacando a la neurastenia mis pretensiones de catalepsia. En el vahido de la agonía me convencí de que no soñaba. Era lo fatal, lo irremediable. Quería quejarme, quería moverme, quería gritar, pero la rigidez me tenía cogido y solo mis cabellos se alborotaban, con la premura de las banderas durante el naufragio. El hielo me penetró por las uñas de los pies y ascendía progresivamente, como el agua que invade un terrón de azúcar. Mis nervios se iban cristalizando, retumbaba mi corazón en su caja vítrea, y el globo de mi pupila relampagueó al endurecerse. Aterrado, aturdido, comprendí que mis clamores no herían el aire. Eran ecos mentales que se apagaban entre mi cerebro sin emitirse, como si estuviera reflexionando. Mientras tanto, proseguía la lucha tremenda de mi voluntad con el cuerpo inmoble. A mi lado empuñaba una sombra la guadaña y principió a esgrimirla en el viento sobre mi cabeza. Despavorido, esperaba el golpe, mas la muerte se mantenía irresoluta, hasta que, levantando un poco el astil, lo descargó a plomo en mi cráneo. La bóveda parietal, a semejanza de un vidrio ligero, tintineó al resquebrajarse, y sus fragmentos resonaron en lo interior, como las monedas entre la alcancía. Entonces la caoba meció sus ramas, y escuché en sus rumores estos anatemas: picadlo, picadlo con vuestro hierro, para que experimente lo que es el hacha en la carne viva. Picadlo aunque esté indefenso, pues él también destruyó los árboles, y es justo que conozca nuestro martirio. Por si el bosque entendía mis pensamientos, le dirigí esta meditación: mátame, si quieres, que estoy vivo aún. Y una charca podrida me replicó: ¿y mis vapores, acaso están ociosos? Pasos indiferentes avanzaron en la hojarasca.
Franco acercóse sonriendo y con la yema de su dedo índice me tentó la pupila extática. Estoy vivo, le gritaba dentro de mí. Pon el oído sobre mi pecho y escucharás las pulsaciones. Extraño a mis súplicas mudas, llamó a mis compañeros para decirles sin una lágrima: abrid la sepultura, que está muerto. Era lo mejor que podía sucederle. Y sentí con angustia desesperada los golpes de la pica en el arenal. Entonces, en un esfuerzo superhumano, pensé al morir: maldita sea mi estrella ciega, que ni en vida ni en muerte se dieron cuenta de que yo tenía corazón. Moví los ojos, resucité. Franco me sacudía. No vuelvas a dormir sobre el lado izquierdo, que das alaridos pavorosos. Pero yo no estaba dormido. Capítulo 60. Los maipureños que vinieron del Bichada con Elí Mesa parecían mudos. Adivinar su edad era empresa tan aleatoria como calcularles los años a los careyes. Ni el hambre, ni la fatiga, ni las contrariedades alteraron el pasivo ceño de su indolencia. A semejanza de los ánades pescadores que exhiben en la playa su pareja gris, acordes en el vuelo y en el descanso, siempre juntos, señeros y tristes, convivían aquellos indígenas entendiéndose a medias voces y apartándose de nosotros en las quedadas, para acomodarse en mellizo grupo a sorber el pocillo de yucuta, después de encender las fogatas, de recoger las pullas de pescar y de fornir anzuelos y guarales. Nunca los vi mezclarse con los guaíbos de Macucuana, ni celebrarle al pipa sus anécdotas y carantoñas. Ni pedían ni daban nada. El catire Mesa era su intermediario y con él sostenían lacónicos diálogos, exigiendo la entrega de la curiara, que era su única hacienda, pues ansiaban tornar a su río. Ustedes deben acompañarnos hasta Elizana. No podemos. Sepan entonces que no entregamos la canoa. No podemos. Cuando entrábamos al Inírida, el mayor de ellos me encareció en tono mixto de súplica y amenaza. Déjanos regresar al Orinoco. No remontes estas aguas, que son malditas. Arriba, caucherías y guarniciones. Trabajo duro. Gente maluca. Matan los indios. Esto me confirmaba viejos informes que el pipa nos dio para que desistiéramos de acercarnos a las barracas del Guaracú. Por la tarde hice que Franco los interrogara más ampliamente, y aunque remisos al cuestionario, dijeron que en el istmo de Papunagua vivía una tribu cosmopolita, formada por prófugos de siringales desconocidos, hasta del Putumayo y del Ajajú, del Apaporis y del Macaya, del Baupés y del Papurí, del Ti-Paraná, río de la sangre, del Tui-Paraná, río de la espuma, y tenían correderos entre la selva, para cuando fueran patrullas armadas a perseguirlos, que desde años atrás, unos guayaneses de poca monta establecieron un fábrico cerca de Lizana, para ir avasallando a los fugitivos, y lo administraba un corso llamado el Cayeno, que debíamos torcer rumbo, porque si dábamos con los prófugos nos tratarían como a enemigos, y si con las barracas nos pondrían a trabajar por el resto de nuestra vida. Destiñóse en las aguas el postrer lampo, oscureció. Encontradas preocupaciones me combatían con el desvelo. Aquella noticia, verídica o falsa, me puso triste. En los montes se espesaba la oscuridad. ¿Qué acontecimientos se cumplirían con mi presencia más allá de esas sombras? Hacia la medianoche sentí ladridos y palabras de gresca. Frente a la canoa se destacaba el corrillo discutidor. ¡Mátalos!
¡Mátalos!, decía Mesa. Franco me llamó a gritos. Acudí presuroso, revólver en mano. Estos bandidos iban a largarse con la canoa. Querer botarnos en estas selvas a morir de hambre. Dicen que el Pipa los aconsejó. ¿Quién me calumnia? Eso no es posible. ¿Seré yo capaz de malos consejos? Los maipureños le argumentaron tímidos. Nos rogaste embarcar tu cama y 2 carabinas. Confusión lamentable. Yo les propuse que se fugaran por conocer sus intenciones. Dijeron que no. Resulta que sí. No haberlos denunciado de cualquier modo. No poder clavarles las uñas. Cortando la discusión, decidí flagelar al Pipa y encomendé tal faena a sus cómplices. Culebreábase más que los látigos. Imploraba clemencia entre plañidos y hasta llegó a invocar el nombre de Alicia. Por eso, cuando le saltó la primera sangre, lo amenacé con tirárselo a los caribes. Entonces aparentó que se desmayaba ante el pasmo angustioso de maipureños y guaívos, a quienes advertí enfáticamente que en lo sucesivo dispararía sobre cualquiera que se levantara del chinchorro sin dar aviso reglamentario. Las semanas siguientes las malgastamos en domeñar raudales tronitosos. Mas cuando creíamos escaladas todas las torrenteras, nos trajo el eco del monte el fragor de otro rápido turbulento, que batía a lo lejos su espuma brava como un gallardete sobre el peñascal. En zumbadora rapidez enarcábase el agua, provocando una ventolina que remecía las guedejas de los bambúes y hacía vacilar el iris ingrávido, con un bamboleo de arcada móvil entre la niebla de los hervideros. A lo largo de ambas orillas erguía sus fragmentos el basalto roto por el río, tormentoso torrente en estrecha gorja, y a la derecha, como un brazo que el cerro le extendía a los vórtices, sobreaguaba la hilera de rocas máximas con su serie de cascadas fulgentes. Era preciso forzar el paso de la izquierda porque los cantiles no permitían sacar en vilo la curiara. Acostumbrados a vencer en estas maniobras, las hurgábamos por la cornisa de un voladero, pero al dar con el triángulo de los arrecifes, resistióse a bandazos y cabezadas en el torbellino ensordecedor, falta de lastre y de timonel. Elí Mesa, que dirigía el trajín titánico, montó el revólver al ordenarles a los maipureños que descendieran por una laja y ganaran de un salto la embarcación para palanquearla de popa y de proa. Los briosos nativos obedecieron, y dentro del leño resbaladizo que zigzagueaba sobre las espumas, forcejearon por impelerlo hacia la chorrera. Mas de repente, al reventarse las amarras, la canoa retrocedió sobre el tumbo rugiente, y antes que pudiéramos lanzar un grito, el embudo trágico los sorbió a todos. Los sombreros de los 2 náufragos quedaron girando en el remolino, bajo el iris que abría sus pétalos, como la mariposa de la indiecita mapiripana. Capítulo 61. La visión frenética del naufragio me sacudió con una ráfaga de belleza. El espectáculo fue magnífico. La muerte había escogido una forma nueva contra sus víctimas y era de agradecerle que nos devorara sin verter sangre, sin dar a los cadáveres livores repulsivos. Bello morir el de aquellos hombres, cuya existencia apagóse de pronto como una brasa entre las espumas, al través de las cuales subió el espíritu haciéndola servir de júbilo. Mientras corríamos por el peñasco a tirar el cable de salvamento, en el ímpetu de una ayuda tardía, pensaba yo que cualquier maniobra que acometiéramos aplebeyaría la imponente catástrofe. Y fijos los ojos en la escollera, sentía el dañino temor de que los náufragos sobreaguaran, hinchados a mezclarse en la danza de los sombreros.
mas ya el borbotón espumante había borrado con oleadas definitivas las huellas últimas de la desgracia. Impaciente por la insistencia de mis compañeros que rondaban de piedra en piedra, grité: «Franco, tú eres un necio. ¿Cómo pretendes salvar a quienes perecieron súbitamente? ¿Qué beneficio les brindaría si resucitaran? Déjalos ahí y envidiemos su muerte». Franco, que recogía desde la margen tablones rotos de la embarcación, se armó de uno de ellos para golpearme. «¿Nada te importan tus amigos? ¿Así nos pagas? Jamás te creí tan inhumano, tan detestable». Yo, en el estallido de su cólera, permanecía perplejo. Tuve vagas nociones del deber y busqué con la mirada mi carabina. Por sobre el eco de los torrentes me herían las palabras de la agresión, que Franco seguía emitiendo a gritos a la par que manoteaba ante mi rostro. Jamás había conocido yo una iracundia tan elocuente y tumultuosa. Habló de su vida sacrificada por mi capricho. Habló de mi ingratitud, de mi carácter voluntarioso, de mi rencor. Ni siquiera había sido leal con él cuando pretendí disfrazarle mi condición en la Maporita. Decirle que era hombre rico cuando la penuria me denunciaba como un herrete. Decirle que era casado cuando Alicia revelaba en sus actitudes la indecisión de la concubina. Y celarla como a una virgen después de haberla encanallado y pervertido. Y desgañitarme porque otro se la llevaba cuando yo al raptarla la había iniciado en la perfidia, y seguirla buscando por el desierto cuando en las ciudades vivían aburridas de su virtud solícitas mujeres de índole dócil y de hermosa estampa, y arrastrarlos a ellos en la aventura de un viaje mortífero para alegrarme de que perecieran trágicamente, todo por ser yo un desequilibrado tan impulsivo como teatral.